Hola, hola a todos. Sean bienvenidos a nuestro podcast. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante para comprender la historia de nuestro continente. Hablaremos sobre los mitos y realidades de la colonización de América. Bueno, muchas veces hemos escuchado historias que no siempre reflejan lo que realmente ocurrió. Por eso, en este episodio analizaremos algunas creencias comunes y las compararemos con los hechos históricos. Hola, bienvenidas a nuestro nuevo podcast. Pues como lo habló mi compañero, pues así es. La colonización de América comenzó a finales del siglo XV con la llegada de los europeos al continente. Este proceso produjo grandes cambios en la cultura, la economía, la religión y la organización social de los pueblos americanos. Hola, hola. Así como hablaron nuestros compañeros, bueno, tenemos nosotros también como un objetivo diferenciar lo que son los mitos, las realidades, para entender mejor este acontecimiento histórico. Y vamos a reflexionar sobre cuáles son sus consecuencias que aún hoy tienen impacto en nuestra gran sociedad. Bueno, habiendo escuchado la introducción, hablaremos sobre el mito uno. América estaba vacía cuando llegaron los europeos. Bueno, vamos a comenzar con uno de los mitos más conocidos, que América era un territorio vacío o poco habitado antes de la llegada de los europeos. Bueno, la realidad es muy diferente. Antes de 1492, América estaba habilitada por millones de personas. Existían grandes civilizaciones como los mayas, aztecas e incas, además de numerosos personas indígenas distribuidos por todo el continente. En los que son los pueblos, también tenían lo que eran sistemas políticos, como lo que eran económicos y culturales y muy desarrollados. Construían también lo que eran ciudades, cultivaban en sus tierras, comerciaban y poseían también lo que eran amplios conocimientos, como en la astronomía, lo que eran matemáticas y en su medicina. Entonces, por lo tanto, no podemos decir o no se puede decir que América fue una tierra deshabitada. Era un continente lleno de diversidad cultural y humana. Nación tenemos el mito número 2, que habla sobre la colonización, solo trabajo y beneficios. Bueno, este es otro mito frecuente en que la colonización únicamente aportó beneficios a los pueblos americanos. Eso es una gran realidad, porque en la colonización tuvo tanto aspecto positivo también como negativo. Entre los cambios positivos se encuentran lo que era la introducción de nuevos cultivos, animales, herramientas y algunos conocimientos muy técnicos. Sin embargo, eh, hablando de todo esto, también hubo consecuencias muy graves. Muchas comunidades indígenas perdieron sus tierras, sus formas de gobierno y gran parte de su población debido a enfermedades que trajeron desde Europa, como la viruela. Bueno, y además, numerosos indígenas fueron sometidos a trabajos forzados y se produjeron conflictos que afectaron profundamente a las sociedades originarias. Es por eso que los historiadores consideran que la colonización fue un proceso complejo que no puede analizar únicamente desde una perspectiva positiva. De ello, consideramos también otro mito, que es el número 3, que es donde todos los indígenas se relacionan como todo por igual. Ya, existe también la idea de que todos los pueblos indígenas reaccionaron de la misma manera ante la llegada de los europeos. Pero la realidad es que cada pueblo respondió de forma diferente. Algunos ofrecieron resistencia y lucharon para defender sus territorios. Otros establecimientos que son las alianzas con los europeos por intereses políticos o por enfrentar otros grupos rivales. También tenían comunidades que adoptaban ciertas costumbres europeas mientras mantenían lo que eran sus partes de sus tradiciones. Bueno, entonces esto demuestra que las respuestas fueron diversas y dependieron de las circunstancias de cada región y de cada grupo indígena. Bueno, eh, tenemos como mito 4: las culturas indígenas desaparecieron por completo.
Bueno, este es otro mito muy extendido, en que las culturas indígenas desaparecieron totalmente después de la colonización. La realidad es que aunque muchas tradiciones se perdieron o fueron transformadas, numerosas cantidades de indígenas lograron conservar elementos muy importantes, como por ejemplo su gran identidad. Entonces, podemos decir que actualmente todavía existen pueblos indígenas que aún mantienen sus costumbres, sus lenguas, su forma de organización y conocimientos ancestrales. Bueno, y también compañero, además, muchas expresiones culturales actuales tienen raíces indígenas, como algunas comidas, palabras de nuestro vocabulario y celebraciones tradicionales. Esto nos puede demostrar que las culturas indígenas continúan siendo una parte fundamental de la identidad americana. Y por último tenemos un quinto mito, que es Cristóbal Colón cuando descubrió América. A ver, ahora hablaremos de otro tema que es muy debatido. Muchas personas afirman que Cristóbal Colón descubrió América. Bueno, desde una perspectiva histórica tradicional, se utilizó durante mucho tiempo la palabra descubrimiento. Sin embargo, hoy sabemos que millones de personas ya habitaban el continente. Es por esta razón que muchos historiadores prefieren hablar del encuentro entre dos humanos cuando llegó a Europa, América. Ya, es muy importante también, o saber reconocer que el continente ya tenía habitantes, incluso ya tenía culturas, ya tenía civilizaciones, mucho antes de que todo esto pasara, del viaje de Colón en 1942. Perdón, en Bueno, 1492. bueno, y además hubo consecuencias de la colonización. La colonización produjo importantes cambios en América. Se produjeron nuevos idiomas como el español y el portugués. También llegaron nuevos productos agrícolas, animales y costumbres europeas que se mezclaron con las tradiciones locales. Bueno, entonces decimos que al mismo tiempo muchos pueblos indígenas enfrentaron procesos de dominación, procesos de explotación y pérdida de la mayoría de sus territorios. Bueno, como resultado surgió una mezcla cultural que hoy forma parte de la identidad de muchos países americanos. En nuestra cultura actual es el resultado de la interacción entre pueblos indígenas, europeos y africanos, quienes construyeron de distintas maneras el desarrollo del continente. Como reflexión final, nosotros eh, diríamos que después de analizar estos mitos y realidades, podemos comprender que la colonización de América fue un proceso histórico muy complejo. Muy bien, no fue un acontecimiento totalmente positivo ni totalmente negativo. Sus efectos fueron diferentes según los grupos y las religiones involucradas. Conocer de esta gran historia desde distintas perspectivas nos ayuda mucho a valorar la diversidad cultural y a comprender mucho de nuestras raíces. Hemos llegado al fin de este episodio. Bueno, esperamos que esta información les haya ayudado a diferenciar algunos mitos de la realidad sobre la colonización de América. Gracias por acompañarnos y escucharnos en este podcast. Hasta la Hasta la próxima. próxima.